Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana, una vez más, el Señor nos permita traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias porque realmente, queridos hermanos, gracias a su misericordia, a su bondad, a su fidelidad, realmente, queridos hermanos, es el traer vida a nuestra vida. Realmente eso es una palabra que siempre el Señor le daba, queridos hermanos, a los israelitas, hermano, para que ellos vivieran hermano de la que comieran ellos siempre del maná. Hermano, era hermano, que ellos vivieran diario con la palabra, que ellos vivieran siempre, queridos hermanos, siempre bajo la protección de Dios, bajo la alianza de nuestro Dios. Creo con todo mi corazón que nuestro Padre Celestial siempre, queridos hermanos, vela por sus hijos. Siempre creo yo que Dios, que nuestro Padre Celestial siempre tendrá los ojos puestos en la vida de sus hijos. Creo firmemente, queridos hermanos, en su poder, en su gracia, su misericordia. Creyendo firmemente que nuestro Dios puede hacer maravillas en nuestra vida. Si le pidamos perdón, le pidamos, Señor, una oportunidad más, nos aferremos a su misericordia, a su piedad, decirle: Señor, tú eres bueno. Derrama sobre mí una sanidad, un milagro. Derrama sobre mí una oportunidad, Señor, y yo voy a cambiar, voy a hacer lo que a ti te agrada. Dame esa oportunidad, Señor, de demostrarte que voy a cambiar, que voy a buscarte, que voy a honrarte. Vivimos tiempos muy complicados, queridos hermanos. Muy complicados. Muy complicados. La Escritura dice en 2 Timoteo 3, versículo 1, que en estos tiempos habrá tiempos peligrosos. Una versión dice que los tiempos peligrosos van a ser para la fe. Por causa de hombres, queridos hermanos, que cada día se alejan más, queridos hermanos, de su salvación. Se alejan más, queridos hermanos, de su privilegio. Se alejan más en el corazón, queridos hermanos, de realmente de tener una relación profunda con el Señor. Los hombres, aunque profesen amar a Dios, profesen realmente tener a Dios en el corazón, cada día, como dice también la bendita palabra, dice que profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan. Niegan esas palabras, niegan que lo conocen, niegan que lo aman, niegan que les sirve, niegan que lo tienen en su corazón, que todo es para Dios. Lo niegan porque no hay una entrega, no hay una relación profunda con Él. El Señor esta mañana puso en mi corazón, mientras escuchaba el Espíritu que me hablaba, queridos hermanos, una de las cosas que me dijo: mi pueblo hoy no tiene compromiso. Mi pueblo hoy no tiene un compromiso. Pero no solamente eso, hermanos, sino que tratando de entender qué es lo que el Señor, el Espíritu Santo, estaba hablándome. Es algo que hoy está pasando, hermano, en nuestra vida, porque la salvación, queridos hermanos, venir a Cristo realmente es un compromiso de amor. El Espíritu me explicaba un poquito, queridos hermanos, sobre la importancia de que esto es un amor. Es importante entender de que este camino está siempre relacionado, queridos hermanos, con una vida, realmente, queridos hermanos, comprometida, una vida realmente relacionada
Este evangelio, hermano, es como un matrimonio. Hacemos un compromiso firme delante de Él. Eso es lo que, hermano, lo que el Señor nos enseña a hacer realmente, queridos hermanos, a entender realmente la salvación. Nos hace entender que esto es profundamente un compromiso, una relación, una salvación de amor. Por eso yo digo, siempre pongo ahí, la salvación es, porque no me estoy refiriendo a la salvación de la condenación eterna, sino del caminar del creyente. ¿Qué es la salvación? La salvación no es confesar a Jesucristo como su Salvador. La salvación, queridos hermanos, es realmente todo lo que hacemos para agradarle a Él. Porque eso es la fe es un caminar. Ayer lo decíamos, la fe es un caminar. La fe es un amor de la verdad. La fe es una vida, es una vivencia. Es un caminar en lo espiritual, es un caminar en lo terrenal y es una vida en el espíritu. Eso es realmente, esa es realmente la salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, en Él está el camino espiritual, el que nos lleva al cielo, el camino terrenal, el que nos hace mientras estemos aquí, y una vida. Por eso el Señor dijo, sean santos, vivan de una manera santa, vivir santo, una vida santa. Pero en esta mañana me gustó mucho lo que el Espíritu, aunque en realidad todo lo que Dios ha estado hablando nos ha sido maravilloso. Para mí, de verdad, con todo mi corazón les digo, es de gran bendición. Estoy aprendiendo mucho. Por eso lo que estamos haciendo, queridos hermanos, es transmitirle lo que estamos aprendiendo. No lo hacemos con el afán de ganar adeptos, ni mucho menos hacernos famosos, porque ese no es, sino de llevarles a ustedes lo que estoy aprendiendo, lo que estamos aprendiendo, hermano, poder transmitírselo, porque uno debe de aprender, uno mismo debe de aprender. Pero este evangelio es un evangelio de amor. Todo aquel que quiera venir a Cristo tendrá que aceptar a Jesucristo como su Salvador. Tiene que entender que es un evangelio de amor. Es un evangelio de amor mutuo, de una relación, de un compromiso. Por eso el cristiano no puede tener muchos compromisos. Muchos se han olvidado de donde Dios los sacó. Muchos creen que Dios dice, yo me sacó de los vicios, yo me sacó de la violencia, yo era esto. Hasta presumían qué tan drogadictos eran, qué tan violentos eran, cuántas veces entraron a la cárcel. O sea, que cuánto. Eso no es realmente de donde Dios nos sacó. Esa era la condición en que estábamos porque esa era una condición en que estábamos porque no teníamos a Dios. El pecado no consiste en tomar, en fumar, en hacer violencia, en hacer las obras de la carne. En eso no consiste el pecado. El pecado era rechazar a Dios. El pecado es rechazar a Cristo. Por eso muchos se van a condenar no por borrachos, no por adúlteros, no por robar, no por violencia, no por ira, no por enojo. Se van a condenar, queridos hermanos, porque rechazaron a Jesucristo como su Salvador. En eso consiste. Porque el pecado, dice en 1 de Juan 3, hermano, el pecado dice que el pecado consiste en violar las leyes, en hacer no caso a los mandamientos, a la orden, a la voluntad divina. Pero muchos se han olvidado de esto, de donde Dios los sacó. En realidad nos sacaron de la esclavitud del pecado. En realidad nos sacaron, queridos hermanos, del camino de la perdición, los caminos que llevan a muerte, los caminos que llevan a la eterna condenación. De ahí nos sacaron, de un mal caminar. Cristo vino a decirlos, por eso dijo Cristo, yo soy el camino. ¿Por qué? Porque el camino que ustedes llevan es un camino equivocado. La verdad que ustedes practican no es una verdad, es una mentira. La vida que ustedes llevan, una vida de bienes, de amor a lo terreno, de amor al dinero, esa no es la vida que lleva el Padre. Nos vino a explicar claramente en qué estábamos engañados, en qué estábamos perdidos. Y mostró que la salvación del alma no consiste en nada terreno. No consiste
queridos hermanos, en que el hombre, por mucho que se afane, por mucho lo que haga, por eso la Escritura nos enseña en Hebreos que la fe no es por obras. Aunque predicamos antier que la salvación, hay una salvación que es por fe, sin obras, y hay una salvación que es fe con obras, que es el que lleva a la santidad. Es la que exige, la fe con obras es la que exige obediencia. La otra exige quizás una creencia en el Señor, pero aún así no deben de confiarse, porque hay religiones, queridos hermanos, que no todo aquel que cree en Jesucristo, como creencias, ¿en qué sentido? En que lo creo, cree que murió, todo el mundo cree esto, pero no por eso son salvos, sino por una obediencia, por entender que la salvación es por perdón de pecados. Pero estábamos muertos nuestros delitos, nuestros pecados, pero gracias a su amor que nos une, hermano, porque también hemos predicado que la salvación es como un matrimonio, nos une a Él, nos hace santo para ser unirnos a su cuerpo, ser parte de su cuerpo. Por eso la Escritura misma nos enseña que la salvación, queridos hermanos, el Cristo no va a unirse con una ramera. Según la Escritura dice, hermanos, que dice 1 Corintios 6, versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Cristo no se une a una iglesia o a un creyente que es idólatra. Por eso Cristo, hermano, aquellos que están equivocados, que el catolicismo, porque adora ídolos, imágenes, demonios, realmente es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Cristo. Cristo jamás enseñó a postrarnos ante un ídolo. Cristo nunca nos enseñó a adorar a María. Cristo nunca nos enseñó, queridos hermanos, a adorar a un papa, a ningún apóstol, postrarnos delante de ellos. A nadie nos enseñó, sino que tuviéramos como centro de atención a nuestro Señor Jesucristo, en quien debemos de doblar toda la rodilla, en quien debemos de confesar que Él es el Salvador, es a nuestro Señor Jesucristo, al único que merece la gloria y la honra. Nadie más merece que nosotros doblemos rodillas y nos postremos delante de Él, aunque al diablo le gusta esta acción. A él le gusta que los hombres se doblen rodillas ante Él. Le gusta que el hombre lo adore. Y por eso ofrece en Lucas 4, queridos hermanos, ofrece las riquezas. Ofreció confusión. Es importante entender, este versículo lo vamos a terminar de leer, pero dice la Escritura, hermano, que Dios no une a un hombre, a una mujer, a un cristiano, a un hijo de Dios. Lo une a su cuerpo teniendo una actitud de ramera, una prostitución espiritual. No lo une a ella. Hay gente que no conoce a su Salvador. Es por eso, queridos hermanos, que este amor tiene que ver con unidad. Tiene que ver con un amor profundo. Por eso los salvos son los que van a llegar a amar. Los salvos son los que aman. Los que aman. ¿Qué aman, queridos hermanos? Aman mucho la acción, aman la acción del perdón. Aman esa actitud del Señor. Por eso es precioso de que el hombre llegue a amar, hermano, mucho a nuestro Señor, porque es hermoso cuando el hombre entiende que amamos al Señor no de boca, sino lo amamos porque nos ha perdonado mucho, nos ha perdonado demasiado. Por eso dicen cuando hablan mi Señor Jesús de aquella mujer Magdalena, y le dijo, queridos hermanos, que por lo cual te digo que muchos
que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco ama, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Ella manifiesta, queridos hermanos, dice que ella manifiesta un gran amor, no porque la haya sacado de los vicios, no porque la haya sacado de una situación difícil en su vida, no porque la haya liberado. Eso eran las consecuencias de que había recibido ello, sino porque la habían perdonada. Para ella consideró mucho que lo que el Señor había hecho en su vida, su perdón había sido demasiadamente grande. Él valoró mucho esa acción de mi Señor Jesús, de que haya tenido misericordia de ella. Muchos se afanan mucho y hasta ponen de testimonio, yo antes era drogadicto, yo antes era un bandolero, yo antes era un pandillero, yo mataba, yo hacía esto, fumaba mucho, cometía mucho delincuencia. Hermano, eso es se llama ser presumidos. Porque parece ser que hoy da testimonio delante de todos, es ver quién era más pecador. Pero en realidad no era así. No va por ahí realmente ese testimonio, sino que el testimonio era demostrar cuánto amaba al Señor, por cuánto lo había perdonado mucho. O sea, no es que le perdonó muchos pecados, sino el que considera que es mucho lo que el Señor hace por él porque era un pecador, llega a amar a Dios de una manera extraordinaria, llega a amarlo, a entregarlo, porque lo quiere hacer parte de su cuerpo, lo quiere ser parte de él. Por eso es importante considerar, por eso dice que a quien se le perdona poco ama. No está diciendo, hermano, que hay gente que tenía pocos pecados. Lo que estaba diciendo que hay quienes consideran que lo que Cristo hizo en la cruz fue poco. Y por lo tanto, según, pues no es tan grande mis pecados no son tan grandes como lo otro. Como aquel que decía, Señor, perdóname, ¿verdad? Porque yo no soy como este hombre, ¿verdad? Tan pecador. Y manifestaba un poco amor, una poca gratitud hacia los demás, hacia nuestro propio Señor. Pero realmente a quien valora, por muy pequeño que sea, el perdón de Dios, su misericordia de Dios, valora, dice que su vida es entregada a Él. Por eso hay gente, queridos hermanos, que nunca han, los que no saben de perdón, por eso hay los que nunca creen que han pecado, por eso nunca piden perdón, nunca piden disculpas, nunca se equivocan, nunca, queridos hermanos, reconocen que son gente pecadora. ¿Por qué razón? Porque el orgullo, el mal está en su vida de ellos. Yo lo que puedo ver, queridos hermanos, que en este camino nos van a juzgar por lo que creemos. No porque estuvimos cristianos en una iglesia. Eso me queda claro. Mucha gente se va a llevar la sorpresa. Confiará en que es cristiana, que tiene años en el evangelio. Pero esto no es así. Dios está condenando a niños, a jóvenes, a esposas de pastores, a pastores, apóstoles, quien sea, hermano. Todo esto nos incluye a todos. Por eso la característica de un hijo de Dios es que sabe pedir perdón. Sabe reconocer sus errores. Y dice que se le sirve a Dios, pero no es que le sirva a Dios porque todo el tiempo está en la iglesia, sino porque se limpia más, se aparta cada día más haciéndolo agradable para el Señor. Conoce su orden. Conocen el orden de Dios. Pero por eso dice, hermano, por eso esta salvación se basa en el amor. No se basa en una religión, no se basa en una iglesia, se basa en el amor. Por eso el que ama, el que considera que Dios lo ha perdonado. Todos éramos pecadores, todos estábamos destituidos, teníamos la misma posición que todos estábamos fuera. No voy a decir yo estaba dentro. No, hermano, todos estábamos fuera. Pero hoy la gente no ha entendido realmente el gran amor, como dice el Señor, ¿verdad? Como dice su palabra en el libro de Juan, dice, ¿verdad? Que
el libro de Juan 3, cuando nos enseñan que cuán grande es el amor, cuán grande es el amor que Dios, ese amor tan precioso que ha dado nuestro Señor Jesucristo en la cruz, verá, por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. Lo amó profundamente. Pero no a un mundo global, sino amó a los que eran suyos, a los que iban a ser suyos. Esa salvación de amor, queridos hermanos, es una salvación de amor. Por eso dice que claramente dijo, hermano, que esa salvación, no sé cuántos le sirven al Señor realmente porque lo perdonó. No tengo una iglesia, queridos hermanos, porque por los buena onda, pastores, por los buena onda, queridos hermanos, la gente, porque ahí hay comida, porque hay diversión, porque todo es entretenimiento. Hermano, porque lo que el Señor me está mostrando en este pasaje, en estos pasajes, realmente las cosas van a cambiar. El diablo, que el Señor lo reprenda, ha sido demasiado astuto con la gente que no lee su palabra, que se les ha olvidado el por qué tiene que amar tanto al Señor. Cree que lo que Dios hizo en su vida es poco. Cree que lo que Dios está haciendo en su vida es poco. De tal manera que dice que es en este Señor, nuestro Señor dice, amó de tal manera, amó tan grande fue su amor. No fue un amor pequeño, fue un amor grande. ¿Qué tan grande? Porque el amor grande, porque el de nosotros había un pecado muy fuerte en nuestra vida, muy fuerte. El no rechazar, el rechazarlo a Él era lo peor que puede hacer el hombre, rechazar a Jesús como su Salvador. Ese es un pecado fuerte. El otro pecado fuerte es la blasfemia. Un pecado muy fuerte, rechazar al Espíritu Santo sobre su vida. Es algo muy difícil en la vida aquel que lo haga. Pero miren que la Escritura dice, hermano, que en Eclesiastés versículo 10, los hombres han cambiado, queridos hermanos, han cambiado el amor a Cristo. La salvación es una compra. La salvación es una compra. Esto es lo que el Espíritu me mostró, que la salvación es una compra. Qué precioso, hermano, de verdad, que nos haya comprado con su sangre preciosa. Por eso Eclesiastés 5, usted dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama mucho, aquel hombre, aquella mujer amó mucho al Señor. ¿Por qué razón? Porque lo había perdonado sus pecados. Pero hay quienes van a amar mucho el dinero. Y quien ama mucho el dinero no da frutos. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que se consumen. Es importante preguntarnos, ¿qué amamos más? ¿Y por qué amamos más? Habrá hombres en este tiempo que amarán mucho las ganancias, se confundirán, dirán que aman también al Señor, pero no se pueden decir yo amo, yo a pesar de todo amo a Dios y amo también las riquezas. No se puede decir esas palabras. Dice, cuando aumentan los bienes también aumentan los que consumen. ¿Qué bien? Pues tendrá su dueño. Qué bien pues tendrá su dueño sin verlos con sus ojos. Qué bien tendrán al ver a su dueño. Esto está interesante. De verdad, ponga mucha atención, hermano. Dice que ahí verán a su dueño, el dueño de las riquezas. El que ama mucho el tener, el que ama mucho las riquezas, verá a su dueño. Mucha gente, hermano, va a ver, por eso mucha gente, a mí me consta, hermano, que he visto gente morir. Y una de las cosas que he visto es que siempre ven una persona, siempre ven un ser demoníaco. Me ha tocado ver también a los hermanos que han muerto, queridos hermanos, y han visto a un hombre de blanco, a Jesús. Dice que ellos dicen que Jesús está en paz. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico no les deja dormir.
en la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol en las riquezas guardadas por sus dueños. Mire, he visto un mal. Por eso dice la Escritura, queridos hermanos, en el libro de Mateo 24, versículo 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso este evangelio tiene que ver con amor. O amas mucho a Cristo porque consideras que el perdón, el unirte a Él, hermano, fue demasiado, porque no merecemos nosotros este amor que nos dio, este llamamiento no lo merecemos. Por eso Él nos escogió a nosotros, porque fue grande su amor sobre nosotros. Y como muestra de ese amor, no tenemos aquí en la tierra con qué pagarle, pero sí podemos pagarle con obediencia, con temor, con servicio, con dedicación a Él, entregarnos todo. Porque ya lo valioso de nosotros no existe. Lo valioso de nosotros ya pasó a manos de Él. Por eso dice, hermano, que dice que muchos verán a su dueño. Muchos vieron a su dueño. Muchos, los que aman la riqueza, los que aman los bienes, verán a su dueño. Pero dice que este dueño dice, he visto un mal doloroso que les ha causado, dice, que les ha causado su dueño. Un mal les ha causado su dueño. Las cuales se pierden en las malas ocupaciones. Hermano, quiere decir, queridos hermanos, que quienes aman las riquezas, es evidente. Por eso el Señor dijo, queridos hermanos, que hay gente, queridos hermanos, realmente afanada, ocupadas, distraídas, que van tras los afanes, tras el dinero, tras el mundo, tras un jefe, tras una jefa, van detrás de todo mundo. Están preocupados, están afanados. Les causa un mal doloroso. Creo que el mal doloroso es que están muy ocupados. Eso es un mal doloroso. No tienen tiempo para el Señor, no tienen tiempo para buscar al Señor, porque son malas ocupaciones. Por eso dice que su dueño les causó un mal. Les está causando el mal, las riquezas causan mal, un trabajo afanado causa mal, una casa afanada. Por eso, cuando llega mi Señor Jesús, hermano, en la casa de Marta, y que era de Lázaro, encontró a Marta afanada. Era un mal. Era un mal que había en la vida de ella. Una mujer afanada, hermano, que no tiene tiempo para leer su Biblia, para leerla, para orar, porque está afanada. Tiene otras ocupaciones. Están metidos en el celular, están durmiendo, están distraídos, están viendo televisión, están haciendo 1000 cosas menos buscando al Señor. Lo más tremendo que dice que ellos miraron, qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos. Oh, qué horrible. Esto también es un gran mal. Aún vienen por eso, hermano, un gran mal. Porque la gente se preocupó, queridos hermanos, en los afanes, en las riquezas, en todo. Dice que es un gran mal. Yo he visto que las personas, hermanos, cuando empiezan a trabajar, empiezan a cambiar. Además de esto, todos los días de su vida comerán tinieblas y con mucho afán y dolor y miseria. Mire, hermano, esto es interesante, porque aquí es importante que ponga los ojos en la palabra dueño, Y ese es el problema que hoy estamos viviendo. Que muchos no saben por qué Cristo murió en la cruz. No saben cuál es la función de que Cristo, hermano, nos haya otorgado la salvación. Bendito Dios, gracias, Padre, por el entendimiento. Pero dice que en este tiempo habrá un gran mal, la gente afanada, la gente que su dueño les produce. Por eso el diablo no produce gozo, no produce paz, no produce alegría, produce dolor, produce afán, produce tinieblas, produce ruina, produce pobreza, produce desgracia. Que el Señor lo reprenda.
Un mal terrible, dice, en la vida de los creyentes hoy en día. Un mal terrible. Por eso hay un mal terrible, queridos hermanos, de los predicadores, hermanos, de la prosperidad. No hay cosa que tan mal que le hagan a un creyente. Escúchelo bien. Es que les hablen de prosperidad. Hay un mal profundamente, hermano. Hoy mucha gente está buscando donde les profeticen bienes, donde les profeticen paz, donde les profeticen bendición. Hoy no les hablan hoy solo les hablan de la estabilidad emocional. Hoy les hablan de una riqueza, de dinero, de bienes, de una vida sin problemas, de una vida sin preocupación. Les hacen creer que hoy son las mejores personas, son buenas personas, son como ellos no hay ninguno, y que merecen la bendición del cielo, y que merecen que los cielos se abran para ellos, que merecen, hermano, que ellos no les hacen creer que no deben de pasar vergüenza. A ellos les hacen creer, hermano, que como son hijos de Dios no tienen por qué pasar enfermedades, no tienen que pasar dolencias, que es las injusticias que comentan con ellos es porque son hijos de Dios, son hijas de Dios. Les hacen creer que son buenas personas sin saber que en veces son el mismo diablo, hermano, o son gente, queridos hermanos, que llenas de mal, llenas dañinas. Les hacen creer que su proceso es porque son buenas personas. Sus procesos son consecuencias, hermano, los procesos son consecuencias en veces de las cosas que hacemos mal. Los procesos no son, hay que entender que son niveles de proceso. Hay procesos que vienen de Dios, hay procesos que vienen del diablo. Por eso el diablo pidió permiso para zarandear a Pedro. Les hacen creer, queridos hermanos, que no deben de sufrir, que no deben de sufrir persecución, que todo es amor y paz, dinero, amor y paz. O sea, toda una vida de alegría. No, ellos no aguantan la prueba, ellos no aguantan los procesos, ellos no aguantan nada porque todo eso no lo debe de pasar un hijo de Dios, un pueblo de Dios. Sin embargo, la enseñanza de mi Señor Jesucristo solo habla de persecución, de vituperios, de mentiras, de engaño, de cosas que estén diciendo que no son ciertas, de traiciones, de golpes, de injurias. Está hablando de lo que le va a venir a la iglesia, hermano, de muertes. A la iglesia madura no le espera una vida de gozo en esta tierra. No le espera una vida, queridos hermanos, de morir en paz. No, hermano, nosotros en cualquier momento Dios puede llevarnos o nos quitan la vida por decir, hablar y estar hablando la verdad. El diablo no le agrada esto. Que desafortunadamente vivimos en un tiempo donde mucho daño le están haciendo a los predicadores que apapachan a la gente y no los hacen entender que tiene. Por eso Pablo les dijo a aquellos hombres en el libro de Hechos, le digo que era necesario que a través de muchas tribulaciones entren en el reino de los cielos. Cuando usted ve 1 de Corintios, 2 de Corintios, habla de los que van a ser consolados, los que van a pasar por tribulaciones por causa de la palabra. Es necesario que padecéis como cristiano, no como homicida, como malhechor o por meterse al ajeno, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Eso no les enseña. Vieron un mal en este tiempo, vieron el mal. ¿Qué mal vieron en este tiempo? Que la gente va a cambiar de dueño. Se le olvidará quién es su dueño. Se le olvidará por qué Jesucristo fue a la cruz, queridos hermanos. ¿Por qué Cristo murió por ti? ¿Por qué Cristo murió por mí? ¿Por qué debemos de amarlo mucho? El que sabe que es pecado, el que sabe que falla, se equivoca, el que sabe que comete errores, sabe que es pecado. El que llora pidiendo misericordia, el que llora pidiendo perdón, porque quiere agradar al Padre, sabe que es amarlo mucho. Por eso dice que dice que un gran mal, y este mal, dice, había causado
No solamente dice que había aparecido las tinieblas, sino había aparecido los afanes, el dolor y la miseria. Usted ve, queridos hermanos, en Génesis 3, versículos 16 al 19, cuando usted ve, queridos hermanos, ¿por qué razón mi Señor, nuestro Padre Celestial, le dice a los Adanes, con dolor comerás? Con dolor comerás. Usted sabe que tanto al querubín como en los Adanes apareció la maldad. Apareció la maldad en su corazón. Hay gente que les cuesta mucho trabajo. Con dolor darás a luz a tus hijos, con dolor comerás a la mujer. Le digo con dolor. ¿Por qué? Porque apareció el malo, aparecieron los afanes. Por eso el diablo lo que hizo es despertar, abrirle los ojos a la ambición, a la avaricia, a las riquezas, a los bienes. Cuánto daño le están haciendo a la gente que no quiere pasar nada, hermano, que no les predica lo que realmente, lo duro y lo tupido que realmente este evangelio. Las consecuencias graves, hermano, realmente por predicar y por agradar a Dios. Porque hay hombres, hermanos, que hasta trabajar les causa dolor. Y no es porque les hayan trabajado mucho, sino que el dolor representa flojera. Les causa flojera. Tanto hombres y mujeres. Hay mujeres que les cuesta mucha flojera, les cuesta mucho trabajo cuidar de sus hijos. No pueden quedarse en casa a cuidarlos. Les cuesta mucho. Por eso cuando estaban en el huerto, vivían buscando al Señor. El Señor los hacía buscarlo a Él. Por eso dice que Él se paseaba. Ellos no estaban, los puso a trabajar en el huerto. Los puso a trabajar. El diablo les dijo que no tienen que trabajar tanto, solamente ganar riquezas. Desconocen al Señor, hermanos, vivían una vida de los afanes, en preocupaciones, sin gozo, pero estaban sin Él. Lo ven duro. Hay gente que ve más duro la enseñanza que el trabajo. Por eso el Señor dijo algo, hermano, que en el huerto, hermano, lo que veía Dios en el huerto, mira, su dueño de los Adanes. ¿Qué veía el dueño de los Adanes? El dueño que es el dueño de los afanados, de los que están buscando lo terreno, los mira con tinieblas, los mira en miseria, los mira en dolor, los mira, hermano, enfermos, los mira de todos lados. Pero hay un Señor, hay un dueño, que es el dueño de los justos, de aquellos que confían en Él. Y dice en el Salmo 37, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostendrá su mano. 37:24. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, la descendencia de los impíos será destruida. No es lo mismo ser justo que confiar en la justicia. Los justos creen, los que se creen justos, creen que no tienen por qué pasar situaciones, dificultades en su vida. No tienen por qué. Por esta razón, queridos hermanos, el diablo los tentó. Como también tentó el diablo, queridos hermanos, a mi Señor Jesús en el desierto. Lo vio necesitado de alimento. Lo vio necesitado de dinero, lo vio necesitado de alguna situación, y por eso le digo, tienes hambre, ¿verdad? ¿Por qué no le dices? Porque no declaras que le declaras al Padre que estas piedras se conviertan en pan. No, necesitas trabajo, tú necesitas dinero. Mira, si tú dejas las cosas de Dios, tú dejas de servir a Dios, yo te voy a dar un buen trabajo. Amarás a tu jefe, amarás a tu jefa, amarás a todos, los amarás. Pero a ti no te va a hacer falta nada, tú eres un hijo de Dios. El diablo anda preocupado por ver que no le falte nada, porque al diablo más le preocupa, queridos hermanos, que los hijos no sufran.
Por eso cuando el diablo, hermano, Satanás usa a Pedro y usa a Judas, ellos querían detener el sufrimiento de mi Señor Jesucristo. Y por eso fue muy duro al decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás. Cuando usted ve, dice que empezó a reconvenirle, dice en la Reina Valera. Y esa palabra reconvenirle significa empezó a criticarlo, empezó a regañarlo, diciéndole, no, ¿cómo es posible que tú como hijo de Dios vayas a la cruz? No, tú no debes de sufrir, tú no debes de pasar por estas cosas. Tú no debes de ¿cómo es posible que te hagan esto a ti? Estoy parafraseando. Y lo regañó, mi Señor Jesús regañó a Pedro, diciéndole, apártate de mí, Satanás, porque tú no pones la mirada en las cosas de Dios y en las cosas a los que le importa a los hombres. Por eso el hombre que tiene puesto la mirada en el Señor sabe que tiene que sufrir para que poder llegar a la victoria. Y le habían renunciado a las cosas importantes, lo que al hombre, porque ahí estaba el mal. Le iba a causar más dolor, el no ir a la cruz. Mira, hermano, mi Señor Jesús, los azotes, todo lo que pasó, inclusive los clavos en la cruz y la lanza, todo lo que pasó, era para demostrarnos que hay un dolor más grande. El dolor de estar sin su presencia. Quiero entender, hermano, que había otro tipo de dolor. El Seol es un lugar de dolor, es un lugar de tormento. ¿Qué es lo que quería Pedro evitar? Que mi Señor sufriera aquí en la tierra. Sabiendo, hermano, que el diablo, que si se lograba que mi Señor Jesús evitara el sufrimiento aquí en la tierra como hijo de Dios, su dolor, su tormento, su sufrimiento iba a ser peor. Por eso mucha gente no entiende qué es la salvación. Cristo murió para evitarnos un dolor tan grande, un sufrimiento tan grande en el infierno. La gente no sabe que hay un infierno, no saben que hay un lugar de tormento, no saben lo que les espera. Porque Cristo está evitando, Él cargó con nuestras dolencias, nuestras enfermedades. ¿Por qué? Porque para que el hombre entendiera, hermano, que no tiene por qué ir al infierno. Pero se logra a través del perdón. No será destruida su descendencia, no será contado entre los impíos. No, Dios no deja al justo, no lo desampara, no deja que mendigue un plato de pan. Porque eso fue lo que pasó en el huerto, en el desierto. Dios no dejó, hermano, que mi Señor Jesús realmente se muriera de hambre. Por eso los justos esperan en su justicia. Saben que Dios, en las buenas y en las malas, está con ellos. ¿Saben por qué nosotros creemos que esperamos en su justicia? Acordémonos que una cosa es creerse justo y otra cosa es de que Dios diga, este es justo. Es un hombre apartado del mal, es recto. Y por eso fue el problema de Job, que se creía justo. Los fariseos que se creían justos. Los fariseos confiaban en su justicia y rechazaban la justicia divina. Por eso en veces no merecemos lo que tenemos todos los días, no lo merecemos. Cometemos errores, fallas, equivocaciones. Todavía no nos moldeamos a la palabra de Dios. No entendemos la salvación. La salvación es andar en rectitud, esforzándonos todos los días a aplicar su voluntad de Dios. Comemos por la palabra, no de toda palabra. Dice que vivimos, que dijo mi Señor, pero ya se me fue realmente. No de toda palabra, dice escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No solo de comida, sino también comemos de la palabra. Por eso hay que comer la palabra todos los días, hay que alimentarnos de la palabra todos los días, porque de ella depende todas las cosas que suceden en nuestra vida diaria, de ella. Y si usted se va, si nosotros realmente dependiéramos de la obediencia, nos estuviéramos muriendo de hambre. Fuéramos los más míseros, dice la Escritura. Eso dice la Escritura. Fuéramos los más miserables.
pero míseros, hermano. O sea, de verdad fuéramos hermano, imagínense, nada más por decirles, si Dios nos diera, hermano, y nos bendijera conforme a nuestra obediencia aquí entre nos, ¿cuántos fueran ricos? Dice en primera de Corintios 15, versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida solamente somos porque ser cristianos, ¿vamos a depender de esto? Dice, no. Vea, si nuestra esperanza es Cristo es solo para esta vida, somos los más desgraciados de todos los hombres. Somos los más miserables de todos los hombres. Si solamente dices, si todo cuanto esperamos en Cristo se limita a esta vida, somos las personas más dignas de lástima, dice la versión hispanoamericana. Si todo lo que creemos, que lo que buscamos a Cristo, creemos en Cristo solamente es para recibir bienes, para estar bien delante de Dios, oh hermano, está terrible. Si nuestra esperanza es Cristo se termina con la vida presente, somos los más infelices de todos los hombres. 1 Corintios 15, versículo 19. Somos los peores hombres en esta tierra. Si creemos que el Evangelio solamente se limita a una vida diaria, a una vida de comer y beber, pero nosotros no dependemos de eso, sino dependemos de la palabra de Dios. Dependemos de la palabra del Señor. Vivimos de la palabra del Señor. Por eso dice que el que vive de la palabra del Señor no será un hombre desamparado. No será un hombre, queridos hermanos, que mendigue pan. No lo va a dejar Dios en la ruina. No lo va a dejar Dios en la pobreza. No lo va a dejar Dios, queridos hermanos, con la enfermedad. No lo va a dejar con el dolor. Nunca lo va a dejar solo. Porque no han entendido, hermanos, cuál es el propósito de la salvación. ¿Cuál es el poder de la salvación? Por eso dice que el dueño de las almas, el dueño de los hombres, que es la maldad, es el diablo. Aquellos a que les da riquezas, queridos hermanos, los tienen en la miseria, los tienen en la pobreza, los tienen en la enfermedad, los tienen en la aflicción, los tienen, queridos hermanos, en las tinieblas. Porque viven afanados, queridos hermanos, viven realmente metidos, queridos hermanos, en su Dios dinero. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, dice, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Entonces, cuando dice que la maldad, el amor de muchos, dice que por causa de la maldad los enfriará, los cuales se pierden sus malas ocupaciones. Un mal doloroso de los afanes es estar afanados a las riquezas. ¿Saben por qué se afanaron a sus propias riquezas, queridos hermanos? Porque dice que eran dueños. ¿Saben que esto es lo rico de esto? ¿Saben por qué Cristo murió por ti y por mí? No solamente para llevarnos a salvación, para librarnos de condenación eterna, sino Cristo murió por ti y por mí, para ser nuestro dueño. Y para ser nuestro dueño, el sacrificio de la cruz compró tu cuerpo, compró tu alma. El sacrificio de la cruz compró tu cuerpo, compró tu alma. Por lo tanto, ¿qué significa dueño? Que no eres dueño de ti mismo. No te pertenece tu tiempo. Ni tu amor a otras cosas le pertenece. Ni tú mismo te perteneces. No puedes hacer con tu vida lo que quieras, porque no eres dueño de tu tiempo, no eres dueño de tu vida. Cristo nos compró.
Nadie es dueño de su cuerpo. Nadie es dueño de su mente. Nadie es dueño de sí mismo. Por eso esa falsa, mal enseñada, libre albedrío que eres dueño de ti mismo, toma decisiones, es mentira. Porque el sacrificio, queridos hermanos, es que somos de Él, somos esclavos de Cristo. Un esclavo de Cristo no es dueño de sí mismo, es dueño de quien lo compró. ¿Cuándo he visto a un esclavo tomando decisiones? He visto un mal en este tiempo, dice. ¿Cuál es el mal de este tiempo? Que la gente que es cristiana, que es salva, que está en una iglesia, se creen dueños de sí mismas. Se creen dueños de sus decisiones. Se creen dueños de su tiempo. Se creen dueños de su cuerpo. Se creen dueños de su casa. Se creen dueños de todos. No, por eso, cuando la gente entiende, queridos hermanos, que el poder de la palabra nos libera, queridos hermanos, de una mentalidad de creer que todo es dueño. Y lo más interesante, que este mal estaba, queridos hermanos, hoy está este mal en este tiempo. Porque el que está en Dios sabe que no es dueño de su cuerpo, sabe que no es dueño de sí mismo. Al menos así lo cree el que es salvo. Por eso, queridos hermanos, mi Señor Jesús le decía: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque la palabra Señor significa dueño. Significa dueño. Por eso usted va a ver Jueces 2, versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras dioses, los dioses de los pueblos que estaban alrededor, los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astarot. Lo provocaron. Y la palabra Baal significa dueño. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, de los asqueadores, y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron ya hacerle frente a sus enemigos, porque les vino un mal. Entonces vean lo que dice, hermano, que se fueron tras Baal, fueron un falso dueño. Por eso el dueño de la riqueza, de los afanes, de las preocupaciones del mundo, se llama Baal. Por eso el Señor dijo, no aceptó que le dijeran Señor, Señor. Señor, Señor. Por eso esa gente predicadoras que les ofrecen una estabilidad emocional, de dinero, sin sufrimiento, sin nada, ¿cuánto daño le están haciendo? Por la gente que está entreteniendo a la gente hoy en las iglesias, les están haciendo un daño terriblemente. Hoy tratar de sacarlos de las riquezas, del afán del dinero, del afán del mundo, de las ocupaciones, de todo, queridos hermanos, es un gran problema. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en los reinos de los cielos. ¿Por qué, Señor? Porque creyeron que el dinero era su dueño. Creen que un patrón es tu dueño, una patrona es tu dueña, que un hombre es tu dueño, que una mujer es tu dueño, que un hijo es tu dueño. Creen que a quien le debes un favor es al dueño, pero no saben que el sacrificio de la cruz fue comprar tu cuerpo, fue comprar tu alma, fue comprar aunque el espíritu le pertenece a Dios, hermano, tú le perteneces a Él. Esa es la salvación. La salvación no es creencias, la salvación es pertenencia. Yo le pertenezco al Señor. Tú le perteneces al Señor. Por eso ve lo que hizo Aarón cuando les edificó el becerro de oro. Le digo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Este es tu dueño, Israel. Este es tu dueño. Por eso los predicadores en las iglesias de la prosperidad, y que les va bien y todo, y les profetizan todo, les dicen, este es tu dueño, las riquezas es tu dueño. Estos son el que te va a sacar y que te va a mantener una vida aquí en este tiempo. Dice, si son aquí, tú lo único que esperas es bienestar. Lo que espera, dice, todo aquel que se le predique que en esta tierra se espera lo mejor y que espera lo mejor, dice, son los más considerados, los cristianos más miserables, los cristianos más
de lástima, los cristianos que más infelices, los cristianos terriblemente que reprobados, queridos hermanos, porque solo esperan en esta vida. Porque piensan que en esta vida, hermano, tienen su dueño. No. Dice, no vi de un mal doloroso, vi el mal en ellos. Y el mal que en ellos, dice, es que se creían dueños de sí mismos. No, hermano. Vieron un mal en este tiempo. La maldad que vieron en este tiempo es que se creían dueños de sí mismos. Vean esto. Isaías 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio cerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Oíme cielo y escucha tierra, porque Jehová habla. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno a su pesebre, del pesebre de su señor, pero Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira del Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaste. Toda cabeza está enferma y un corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón, piedra llagada. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vean que dice, mi pueblo, el buey conoce a su dueño y el asno al Señor, el pesebre a su Señor, pero Israel no reconoce a su dueño. No reconoce a su dueño. Por eso dice, nunca los conocí. ¿Por qué digo el Señor, nunca los conocí? Porque ellos no lo reconocieron a Él como su Señor, como su dueño. No les presentaron al pueblo quién era su dueño. No le presentaron al cuerpo de Cristo quién es el dueño. No es el dinero, no es el mundo, no es la prosperidad, no los bienes. El dueño que pagó con su sangre en el sacrificio de la cruz se llama Jesucristo. No eres dueño de ti mismo. No eres dueño de lo que tienes. No eres dueño ni de tu alma. No eres dueño de tu tiempo. No eres dueño de nada. Nada de lo que tienes te pertenece a ti porque Cristo lo compró con su sangre para presentársela a sí mismo. Por eso dice que vieron un mal tan grande. Gente dentro de las iglesias hoy, buscando la riqueza, dijeron, mira Israel, esos son tus dioses. Este es tu verdadero dueño. Los que están predicando hoy prosperidad le están engañando a la gente con este dueño demanda sacrificios, demanda fiestas mundanas, paganas, demanda Semana Santa, demanda todo su entretenimiento. Tanto pueblo que ama las riquezas, que aman, hermano, que no le dan la preferencia al Señor. Son gente sin compromiso, no tienen conocimiento de su dueño. No saben por qué Cristo murió en la cruz. Por eso la palabra Baal significa dueño y la palabra Señor significa dueño. No todo el que me diga Señor, Señor. ¿Por qué razón? Porque mi Señor dijo, no pueden servir a dos dioses. Le decían Señor, Señor, ¿qué le está diciendo? Estamos contigo, pero también estamos con el mundo. Estamos contigo, pero también estamos con las riquezas. Estamos contigo, pero yo creo en ti, pero no tengo tiempo para servirte, no tengo tiempo para buscarte porque tengo mucho trabajo, tengo cosas que hacer. Pero creo en ti, Señor, le digo al Señor, no. ¿Usted cree que el Señor murió en la cruz para que creamos en Él? ¿O para que lo sigamos a Él? Para que nos entreguemos a Él. Pero el hombre dijo, yo creo en ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Pero yo no tengo tiempo para ti. Yo tengo cosas que hacer. No tengo tiempo para la oración, no tengo tiempo para la palabra, no tengo tiempo para servirte, no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo. Voy a ir cuando pueda, voy a ir cuando yo quiera. No tengo tiempo de entregar mi vida porque tengo cosas que hacer.
No tengo tiempo de ir a la iglesia, porque es una pérdida de tiempo. Para muchos es una pérdida de tiempo. Se les olvida, por eso, hermano, el Dios riquezas, el Dios mamón es un Dios. Jesús se lo dijo, no pueden servir a dioses. Y ellos no hicieron caso, no pueden servir a dos señores. Por eso mi Señor le digo, no los conozco, porque ustedes creían en mí, pero ahí iban tras sus dioses, tras su Señor. No conocieron, no tuvieron conocimiento, porque Cristo murió en la cruz. Cristo murió en la cruz porque compró tu cuerpo, compró tu alma. Cristo no dijo, cree en mí. Cristo dijo, sígame. El que quiera ser mi discípulo, no dijo que crea en mí, sino dijo que me siga. Y a todo el que llamaba le decía, sígueme, sígueme. No les decía, cree en mí. ¿Cuál fue el mal? El mal de este tiempo, que la gente se cree dueños de sí mismo, se cree dueño de su tiempo, se cree dueño de todo. Y no saben que Cristo los compró con su sangre preciosa. Saben, hermano, que compró tu cuerpo, este cuerpo lo compró Cristo, tu alma lo compró Cristo. Para que entendieras que no tienes dos dueños, tienes uno. El diablo quería compartir, el diablo quiere compartir la vida del hombre. Sírvela, cree en Cristo, pero también sírveme a mí. Le dijo el Señor rotundamente, no. Vio un mal de ellos, como lo vio también en el querubín. Porque dice que hasta que se halló la maldad en él. ¿Qué fue lo que vio? Pues, dice, y en eso vio que el querubín empezó a comercializar. Estaba afanado en las riquezas. Había cambiado de dueño. Por eso se reveló, por eso las personas que tienen dinero, que empiezan, son muy mandones, son muy dominantes. Ellos no reconocen autoridad porque, hermano, porque el dinero los ciega. Son miserables, pobres, desnudos. Se olvidaron quién es su Salvador. Por eso el hombre, hermano, que realmente entiende el sacrificio de la cruz, vive cuidando su vida para agradar al Padre. Termino. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún nodo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es cuerpo de ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, porque el otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestros corazones y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. El sacrificio de la cruz compró tu cuerpo, compró tu alma. Pero vieron un mal en este tiempo. No reconocen a Jesús como su dueño. Quieren servir a dos dueños. Te dicen, estoy contigo, Señor, pero también estoy con el mundo, estoy con las riquezas. No tengo tiempo. Creo en ti. Y por eso la salvación hay que explicarla bien. ¿Por qué Jesús le cerró la puerta a aquellos hombres y no fueron salvos? Hermano, ¿por qué? Porque querían compartir hasta con el diablo su vida. Tú no puedes compartir con el diablo, ni con los hombres la vida que le pertenece a Dios. El tiempo del Señor es especial. No estoy diciendo que no trabajes. Tu vida íntima hacia el Señor es especial. Pero Jesús nunca mandó a creer en Él. Jesús mandó que nosotros lo sigamos. Por eso la salvación es explicarla bien. Hay que explicarla bien. Por eso el tema más difícil de hablar, según Pedro, es de la salvación.
No todos entienden, queridos hermanos, que hay actitudes en las cuales a Dios no le agrada. Y dice que estos no tuvieron conocimiento de su Salvador, de su dueño. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque se olvidaron que su cuerpo y su alma le pertenece al Señor. Bendiciones, Cristian. Saludos allá. Dios te bendiga. Es un gusto saludarles. Saludos a la familia allá en Tepeji. Saludos, hijo. Dios te bendiga. Hermanos, tu vida no te pertenece. Si tú te afanas estar lejos y apartado del Señor, estás equivocado. Fuimos comprados por precio. Su sangre derramó, hermano, compró tu cuerpo, compró tu alma. Esa es la salvación. Entender que, ¿por qué le tengo que decir Señor, no Señor, Señor? Porque no le va a decir, Señor, yo creo en ti, yo espero en ti, pero también amo mi trabajo. Amo todo lo que hago. No tengo tiempo para ti, no tengo tiempo para buscarte, no tengo tiempo para limpiarme, no tengo tiempo para servirte, Señor. Error. A muchos Dios va a desconocer. Mucha gente se les ha olvidado quién es su Señor. Reconocen más a un jefe, a una jefa, los miran, alaban y hablan preciosidades de ellos. ¿Por qué no hablan así de Jesús? ¿Por qué no salen a predicar así de su Señor, de su amo? Eso no. Hasta ahí no. Hasta ahí no. ¿Por qué no pueden dejar un tiempo, un momento para venir a los pies de Cristo, para reconocer a Jesucristo? ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque tienen cosas que hacer. Vieron un mal en este tiempo. El mal en este tiempo es que dirán no tengo tiempo. El mal de este tiempo, según el Señor, es que se creen dueños de sí mismos. Se creen dueños de su tiempo. Se creen dueños de sus decisiones. El salvo no piensa así. ¿Sabe por qué no piensa así? Porque sabe cuánto Dios lo ha perdonado. Por eso lo ama mucho. Amarlo mucho significa que la prioridad es Él. La prioridad es Él. La prioridad no es el mundo. No hay nada tan más prioridad que es Él. Y cuando el hombre, hermano, le da prioridad al Señor, no verás a ese justo desamparado, no lo verás en ruina. Y aunque haya enfermedad, Dios va a intervenir. Aunque haya situaciones, Dios va a intervenir. Porque el justo espera en la justicia. Sabe que Dios está en las buenas y en las malas. Ven a Cristo, hermano. Ven a los pies de Cristo. Cristo no murió para que lo estés mirando, para que estés cantando. Cristo murió para que estés arrepentido, para que tú te acerques, queridos hermanos, cada día más a su presencia. Ven a Cristo. Entrega tu vida al Señor. Es el tiempo de que tú reconozcas que hay un solo Señor. No Señor, Señor, sino un solo Señor. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes estar afanado. Por eso dice que cambiaron de dueño. Cambiaron de dueño. El pueblo en este tiempo, desafortunadamente por falsos predicadores, falsa gente, cristianos, falsos líderes, que les enseñan una estabilidad emocional, que les evitan la persecución, dejaron de adorarle, dejaron de buscarle, dejaron a ellos, hermanos, de realmente entregar su vida. Que para ellos es mejor estar bien, porque esperan, el cristianismo lo esperan en esta tierra. Son los más miserables cristianos, aquel que espera solamente estabilidad, dinero, bienes, una vida bonita, sin problemas, sin nada. Son los más miserables, son los más perdidos, son los más... La Escritura nos enseña lo terrible que es de un cristiano vivir así. No vive una vida entregada. Ven a Cristo, hermano. Ven a Cristo. Tu prioridad es Él. Arrepiéntete. Ven a los pies. Nada de lo que busques eres dueño de ella, porque si no te va a dominar. Dios te bendiga.
Cristo murió para comprar tu cuerpo, para comprar tu alma. No eres dueño de ella, no eres dueño de nada eres dueño. Esa es la salvación, que no eres dueño de tu tiempo, no eres dueño de tu corazón, no eres dueño de nada. Dios te bendiga. Ven a Cristo, entrega tu alma. Entrega tu alma significa, queridos hermanos, que el dueño eres tú, Señor. Ven a Cristo, ven a Cristo, busca a Cristo, sírvele a Cristo, ama a Cristo. No te olvides que el sacrificio de la cruz no fue poca cosa. Fue para aquellos que valoraban el perdón de Dios. Muchas gracias por su tiempo. Saludos, Cristian. Saludos a todos. Dios te bendiga. Cuídate mucho. Donde quiera que estés, Dios te bendiga. Cuídate mucho a todos los hermanos y hermanas que estuvieron en esta mañana. Muchas gracias. Donde quiera que esté, entrega tu vida al Señor. Dale tiempo al Señor. Hermanos, ayúdenos a compartir, dale like a la página. Les esperamos hoy, queridos hermanos. Hoy tenemos discipulado. Hoy les esperamos en el discipulado a los hermanos, aquí en la iglesia a las 6 de la tarde. Les esperamos. Ahí les avisamos de todos modos. Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, dale like a la página. Y les esperamos mañana con la ayuda de nuestro Dios en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Dios te bendiga y Dios te guía a toda verdad, hermano. Bendiciones a todos.